ahí en el libro de Génesis. Y el tema que estaré tratando el día de hoy lo titulé Avivamiento Familiar. Génesis capítulo 35 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y ahí estaremos meditando un momento en esta palabra. Si usted no trae su Biblia por alguna razón, aquí en la parte de atrás mío, en la pantalla, va a estar apareciendo el pasaje para que usted pueda también acompañarnos en la lectura y que podamos meditar juntos en esto. Si usted trae su Biblia, lo buscó y ya lo tiene ahí localizado, puede hacérmelo saber con un fuerte amén. Ok, o no lo han encontrado o no traen mucha fuerza. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice así, en el nombre de Jesús. Dios le dijo a Jacob: prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa y preparémonos para ir a Betel. Allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Vamos a orar y vamos a preparar nuestros corazones hoy para esta palabra. Si tú eres padre de familia, padre, madre en una familia, yo quiero que le pidas al Señor que hoy esta palabra mueva tu corazón, que hoy esta palabra te impulse a tomar decisiones importantes con respecto a tu vida y a tu familia. Oremos al Señor y pidámosle que Él hable una palabra de bendición a cada uno de nosotros. Señor, hoy quiero darte muchas gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar en tu casa y de haber traído a mi familia conmigo también para que juntos podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos. Hoy yo sé que tu Espíritu quiere hablar a nuestro corazón, pero nuestro corazón necesita estar preparado. Quitamos todo lo que estorba, te lo entregamos voluntariamente, porque hoy queremos que tu palabra nos transforme un poco más, nos cambie un poco más y que podamos, Señor, recibir esa bendición que viene, Padre, a través del cumplimiento de tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Quise continuar un poco con el tema que estuvimos hablando la semana pasada, el domingo anterior. Hablábamos acerca de las generaciones y cómo cuando no tenemos el cuidado de llevar a la siguiente generación ese legado del conocimiento de Dios, pero no del conocimiento intelectual, sino del conocimiento vivencial, del conocimiento íntimo de Dios, corremos el riesgo de que esa tercera generación sea una generación que no conozca a Dios, con todos los resultados que luego saltan a la vista y que nos lamentamos por todo ello. Y hoy quiero contarles una de esas historias de la tercera generación que hablábamos el domingo pasado, y es propiamente la historia de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, el hombre que caminó con Dios, que tuvo un encuentro personal con Dios, que se movió por fe, que tuvo una amistad íntima con el Señor hasta el último momento y que pudo ver a Dios cara a cara. Pero luego viene Isaac, que representa la segunda generación, que vivió de las historias de su padre, pero no escribió sus propias historias y mucho menos les dejó un legado a la siguiente generación, a Esaú, a Jacob, sus hijos. Y como resultado, Esaú nunca conoció a Dios, nunca tuvo un encuentro con él.
Y para que Jacob pudiera conocer al Dios de sus padres, tuvo que pasar muchas cosas difíciles. Tuvieron que pasarle muchas cosas. Su vida tuvo que estar en riesgo para que él pudiera llegar a conocer al Dios de Abraham y al Dios de Isaac. Y bueno, independientemente de a cuál generación pertenezcas tú, es importante que hoy entendamos la necesidad de recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas y propiamente en nuestras casas. Jacob fue esa tercera generación que no había conocido a Dios. Y aunque para el tiempo en que se relata esta historia que hoy leímos, ya había tenido algunos encuentros esporádicos con el Señor. Ya Dios se le había aparecido en Betel, en aquel sueño de la escalera y los ángeles que subían y bajaban. Luego, con el tiempo, Dios se le aparece y lucha con Jacob. Y tiene un encuentro allí con él. Pero Jacob todavía estaba en ese proceso difícil, doloroso, de poder conocer al Dios que sus padres no le presentaron. Y dentro de ese proceso también le tocó experimentar consecuencias de no poder transmitirlo a las siguientes generaciones. Estaba luchando mucho con una fe endeble, con una fe que apenas estaba tomando forma, a pesar de que su vida ya era avanzada, sus años ya eran algunos, pero su fe todavía era muy prematura, no había logrado fortalecerla porque había empezado muy tarde. Ese es el problema. Cuando no le enseñamos a nuestros hijos, cuando no le mostramos a Dios a nuestros hijos, su fe comienza a construirse, pero muy tarde, y tienen que pasarle muchas cosas y tienen que pasar muchos procesos. Muchos de los que estamos aquí tuvimos que pasar procesos complicados, aunque nos presentaron a Dios desde hace mucho tiempo. Y Jacob tuvo que pasar un proceso y estar luchando con una fe allí débil, en formación. Y su familia estaba pagando las consecuencias de eso. Dios le había mandado a Jacob que se fuera a Betel. Dios se le había presentado en aquella escalera con los ángeles que subían y bajaban. Y Jacob había reconocido que aquel lugar era la casa de Dios. Y Dios le había dicho: yo quiero que vivas aquí. Quiero que sea el lugar de tu habitación. Y no le estaba diciendo otra cosa más que: Jacob, yo quiero que vivas en mi presencia. Yo quiero que siempre, todos los días de tu vida, estés delante de mí. Y que tú y yo podamos estar en una relación personal. Pero Jacob no llegó a Betel. En su camino, en su viaje de regreso, cuando él ya venía, porque cuando se fue de Betel salió solo. Él iba solo. Pero cuando él regresa, cuando va de camino de regreso a Betel, ya no venía solo, ya traía familia. Le habían pasado muchas cosas. Si usted quiere conocer la historia a profundidad, le invito a que lea su Biblia en la semana y en el libro de Génesis. Le pasaron muchas cosas. Ya de regreso él venía con su familia, y en vez de llegar hasta Betel, en vez de llegar hasta el lugar donde Dios quería encontrarse con él y que viviera en una intimidad con él, Jacob se quedó en Siquem. Decidió quedarse allí, acampar allí en Siquem. Y esto nos muestra cómo Jacob estaba confiando en su propia fuerza y en su propia inteligencia para guiar a su familia. Dios ya le había dicho: yo quiero que lleves a tu familia cuando vengas de regreso y que yo te haya bendecido allá en la tierra donde vas a estar. Quiero que regreses y que traigas todo lo que haya contigo y a todos los que estén contigo, y los traigas a Betel. Hermanos, nosotros como padres, como guías de nuestra familia, Dios nos está llamando a tener un encuentro personal con Él, pero también nos está llamando a que llevemos a nuestra familia a un encuentro con Él.
La encomienda de Dios no es solamente que seas un buen padre. La encomienda de Dios no es solamente que lleves alimento a la casa. No se trata solamente de poner las reglas allí para que todo el mundo las cumpla y decir que con eso ya eres un buen padre. Porque hoy en día mucha gente cree que el cumplimiento de un padre solamente llega hasta que pones el alimento en la mesa. Y ahí nos justificamos. Es que yo trabajo. Es que yo tengo que trabajar para darle de comer a mi familia. Esa es mi obligación. Y tienes razón. Pero no es toda la obligación que Dios nos dejó. Dios no solamente nos está mandando que nosotros llevemos alimento a la mesa. No solamente está mandando que le demos, que pongamos ropa en nuestra familia o que les demos seguridad con una casa. Dios nos ha dejado el mandamiento de ser el reflejo de su gloria a nuestra familia. Paz de Cristo, hermano. Dios quiere que a través de nosotros la siguiente generación pueda conocerlo de manera personal. Pero Jacob se quedó solamente con la mitad del proceso. Se quedó en Siquem. Se quedó solamente allí. No los llevó al lugar de la presencia de Dios. Se conformó con llevarlos a un lugar de provisión. Porque Siquem ya estaba dentro de la tierra que Dios les había prometido. Ya estaba dentro de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Y se conformó solo con entrar. Allí en cuanto entró, en cuanto llegó a Siquem, ahí se quedó. Pero Dios no le había dicho: quiero que vengas a Siquem para que tu familia esté bien y no muera de hambre. No, yo quiero que vengas a Betel, porque además de que tu familia tendrá alimento, provisión y cuidado, tendrán entre ustedes mi presencia. Pero confió en sus propias fuerzas y dijo: bueno, aquí hay con qué hacer las cosas. Aquí hay con qué sostener. Aquí hay cómo labrar la tierra, hay de dónde comer, podemos apacentar a nuestros ganados. Aquí estoy bien, podemos quedarnos aquí. Y muchas veces cometemos ese mismo error. Llegamos hasta el lugar de la provisión y entonces empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y con que tenga yo trabajo, con que mi familia tenga alimento en la mesa, con que haya un techo sobre sus cabezas mínimamente, así nos la podemos llevar. Y ahí nos quedamos en Siquem. ¿Sí me está escuchando, verdad? Ok. Porque luego se quedan muy serios y creo que no me están oyendo. Nos quedamos allí. Y Jacob confió más en su propia inteligencia y decidió quedarse allí en Siquem. Trágica decisión para él y para su familia. Porque la historia nos cuenta que allí en Siquem sucedieron cosas muy tristes y muy terribles que pusieron en peligro, que pusieron a la familia de Jacob bajo ataque. La pusieron en peligro de muerte, de ser consumida. Su hija fue violada por uno de los moradores de Siquem, la engañaron. Ella salió por allí a un lugar donde no debía haber salido, se fue sola, no avisó, qué sé yo. Y uno de los moradores de aquel lugar la engañó y la violó. Y luego sus hermanos, enojados, agraviados por lo que había sucedido, deciden tomar venganza. Y entre ellos, allí solos, los hermanos de esta muchacha, se pusieron de acuerdo y sin consultarlo con su padre tomaron la decisión de vengar a su hermana por su propia mano. Y haciendo engaño, haciendo uso de la mentira, mataron a aquel hombre que había violado a su hermana y junto con él a todos los hombres de aquella ciudad. Imagínense cuánto alboroto. Imagínense cómo quedó Jacob y cómo se sentía Jacob con esta familia que se cargaba. Paz de Cristo. Ahora sí que, como dijo Pompín, ¿verdad? Qué bonita familia. Su hija, por vivir de manera licenciosa y por no escuchar consejo o no recibir consejo, no lo sé, se dejó engañar por un hombre y terminó siendo violada. Sus hermanos, sin escuchar la voz de su padre y tomando consejo por sí solos, decidieron hacer venganza y cometieron un crimen horrendo. Y pusieron en vergüenza a Jacob. Y esto nos deja el reflejo de lo disfuncional que era la familia de Jacob.
Un padre que no confiaba en Dios porque no lo conocía completamente y actuaba de acuerdo con lo que su corazón le dictaba, y él creía que estaba haciendo bien, y él creía que estaba haciendo bien las cosas, y se justificaba viendo que su familia tenía lo mínimamente necesario para poder subsistir, pero no había llegado hasta donde Dios lo quería llevar con su familia. Un padre que no fue capaz de proteger a sus hijos de los peligros que había alrededor porque no hubo un consejo a tiempo, porque no les enseñó a cuidarse de las personas, de no caer en los engaños de las personas y del mundo que hay allá afuera. Un padre sin autoridad sobre sus hijos, porque ellos decidieron lo que iban a hacer y ni le consultaron. Ellos tomaron venganza por su propia mano y lo pusieron en vergüenza. Un padre avergonzado ante los demás por las acciones de sus hijos. Toda esta situación había puesto a la familia de Jacob bajo un grave peligro. Y cuando escuchamos esta descripción que acabo de hacer ahorita, no podemos dejar de pensar que se parece mucho a lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Padres sin autoridad, padres obedientes a los hijos, padres que no son capaces de proteger a sus propios hijos, que necesitan estar allí enfrente de ellos y encima de ellos, porque cuando sus hijos se separan un poco se ponen en un grave peligro, porque no saben cómo sortear las cosas que hay allá afuera, porque no ha habido consejo, porque no nos hemos sentado con ellos, no hemos tenido tiempo, estamos demasiado ocupados como para enseñarle a nuestros hijos que no todo lo que brilla es oro allá afuera. Paz de Cristo, hermanos. Así estaba Jacob. Padres avergonzados porque la conducta de sus hijos los pone así en vergüenza y los pone en un grave peligro. Jacob habla con sus hijos y les dice: ¿qué han hecho? ¿Qué hicieron? Ahora todos los habitantes alrededor de nosotros van a querer buscar venganza, y en el menor momento, cuando estemos tal vez descuidados, van a llegar y nos van a destruir a todos por la tontería que ustedes hicieron. ¿En qué estaban pensando? Pero ya las cosas se habían hecho. Ya no había vuelta atrás en lo que ellos habían cometido, porque tomaron una decisión insensata, porque Jacob había dejado hace mucho tiempo de ser el guía de su familia. Se había convertido tal vez en un monigote ahí sentado en un lugar. Sí, el más viejo de la casa. Nada más. Eso terminó siendo el que trae la comida, el que se va al trabajo y que regresa a la casa cansado y no quiere hablar con nadie y no quiere saber de ningún problema, y llega el papá a la casa y la mamá le dice: oye, tenemos un problema, y le dice: resuélvelo, yo no tengo tiempo, estoy muy cansado, yo trabajé mucho, alguien tiene que traer la comida a la casa, a mí no me metan en sus problemas. Y no tuvo tiempo para atender a su familia en lo más importante, el sacerdocio del hogar. ¿Quiere que le diga algo? Satanás sabe, entiende perfectamente lo poderosa que es la familia en el cumplimiento del propósito de Dios. Él sabe lo poderosa que es la familia en la resistencia en contra de toda la acechanza que viene en contra de la humanidad. Por eso es que la lucha es contra la familia hoy en día, hermano. Por eso es que la lucha es en contra de los valores familiares y lo que Dios estableció a través de ella. Satanás está atacando todo lo que tiene que ver con la familia, el matrimonio como Dios lo estableció, la paternidad como Dios la estableció, el nacimiento de los hijos dentro de una familia. ¿Sabe por qué mucha gente está ahora defendiendo el aborto? ¿Sabe por qué lo está defendiendo? No es tanto porque sea un problema del sector salud y estén muriendo muchas mujeres en abortos clandestinos. Esa es una tontería que ya está bastante aclarada. El problema aquí es que hay mucha gente que quiere lanzarse a la vida de las relaciones sexuales y dejar a un lado los compromisos que conlleva la procreación. Es un ataque directo a la familia. Satanás está intentando que la familia se debilite cada día más, porque cuando la familia se debilite, él va a poder meter cualquier cantidad de tonterías en la mente de las personas. Trata de separar a los padres de los hijos para que no haya un consejo a tiempo. Trata de separar a la familia para que no haya cobertura y no haya protección. Por eso la palabra del Señor nos dejó bien claro
que cuando viniera el espíritu de Elías en los postreros tiempos, una de sus primeras obras sería regresar el corazón de los padres hacia los hijos. Paz de Cristo, hermano. Estamos en ese tiempo en que necesitamos tomar esa posición y ese espíritu de Elías y empezar a regresar el corazón de los padres hacia los hijos, porque cuando la familia queda destruida, una gran ruina viene sobre la sociedad. Por eso necesitamos avivar a la familia. Por eso necesitamos que el avivamiento comience en las familias, no en la iglesia, en las familias de la iglesia, hermano. Allí es donde comienza, desde nuestros hogares, donde pasamos la mayor parte del tiempo. Satanás sabe. Por eso es ahí donde ha puesto su atención en este tiempo, porque también sabe lo endeble que es la estructura familiar en este día por culpa de nosotros, de los padres. Dicen, es que los niños ahora son bien diferentes. Los niños ahora, y lo he escuchado muchas veces, los niños ahora, qué bárbaro, qué tremendo son ahora. No, no son los niños los que han cambiado, somos nosotros, somos los padres, los que hemos sido incapaces de guiarlos por el camino correcto. Y entonces, cuando toda esta destrucción rodea a la familia de Jacob, cuando ya están en oprobio, están en vergüenza y están amenazados literalmente en contra de su vida, es que Jacob se acuerda del Dios que se le apareció en Betel y se dio cuenta que no había sido suficiente con llevar a su familia a Siquem. Se dio cuenta que no era suficiente con darles de comer, había hecho falta algo muy importante, que ahora, y con todo lo bien comidos que estaban sus hijos, estaban a punto de morirse. Paz de Cristo, hermano. Y se dio cuenta que era necesario llegar hasta Betel, que había terminado pronto su camino y que necesitaba ir de vuelta hacia aquel Dios que se le había aparecido en el camino. Y entiende entonces Jacob el llamado de Dios de regresar a Betel, al lugar donde había tenido su primer encuentro con el Señor. Lo que le había dado fuerza al principio de su peregrinaje era lo único que podía restaurar todo el embrollo en el que se había convertido su vida y su familia. Pero ahora ya no iría solo, ahora debía llevar a todos los que estaban con él. Dios nos está llamando, hermanos, a un avivamiento familiar. Las familias están en peligro en este tiempo con todo lo que está pasando alrededor, y nuestra falta de acercamiento a Dios lo están poniendo muy fácil para el enemigo. La falta de búsqueda de Dios en las familias está poniéndole el terreno justo para que el enemigo pueda hacer todo su trabajo en las familias, aún en las familias de la iglesia. Por eso Dios nos llama a regresar a Betel, pero no solamente cada uno de nosotros, sino también a nuestras familias, también a los que viven en nuestra casa, padres de familia. Dios nos va a llamar a cuentas por la vida espiritual de nuestros hogares. Dios nos está hablando fuerte y claro en este tiempo. Vengan a Betel, vengan al lugar del encuentro conmigo y hagan un altar para que me adoren y que yo me pueda acercar a ustedes. Dios quiere un avivamiento en las familias. Dios quiere un avivamiento en las casas, allí donde nosotros nos movemos, ahí donde vivimos, ahí donde expresamos lo real de lo que nosotros somos. Allí es donde Dios quiere moverse. Lo que sucede en este lugar debe ser el resultado de lo que pasa en nuestras casas y no al revés. Alguien quiere que por venir 2 horas, 2 horas y media aquí el domingo, las cosas en su casa vayan bien. Así no funcionan las cosas, hermano. Tienen que funcionar las cosas bien allá en tu hogar. La presencia de Dios tiene que moverse allá para que las cosas funcionen aquí. Paz de Cristo. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Porque si me explico usted me entiende. Tiene que funcionar las cosas en nuestro hogar. Dios nos está llamando a ir a Betel. Dios nos está llamando a voltear la mirada hacia nuestra familia y comprender que no hemos hecho lo suficiente. Y Dios habla con Jacob y le dice: levántate tú con toda tu familia y todos los que están contigo en tu casa y vayan a Betel. Y entonces Jacob se levanta
y levanta a su familia y toma la firme decisión de decir: vamos a ir a Betel y vamos a ir a encontrarnos nuevamente con Dios. Yo y todos los que vivan conmigo, si quieren estar conmigo en mi casa, tienen que ir conmigo a Betel. Y le pone 3 requisitos para poder llegar allá, para poder llegar a la presencia de Dios, para restaurar la presencia de Dios en nuestras casas. Dios nos pone 3 requisitos, hermano, que vale la pena que hoy los entendamos cada uno de ellos. Y el primero dice: quiten los ídolos que hay entre ustedes. Y la petición puede sonar increíble, viniendo de alguien que abiertamente sirve a Dios, pero así fue. Quiten los ídolos. Tan sorprendente como que Dios nos los pida a nosotros en este tiempo. Pero ¿cuáles ídolos si nosotros no adoramos imágenes? ¿Cuáles ídolos si nosotros somos siervos de Jesús? Hace mucho tiempo que yo soy cristiano. Tal vez Jacob pudo haberse sentido así con la petición de Dios al principio. Pero ¿cómo que los ídolos? Pero después tuvo que ser muy sincero y darse cuenta que era así. Los ídolos son todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Todo aquello a lo que le damos nuestra devoción, todo aquello a lo que le rendimos lo mejor de nosotros, Dios lo llama ídolo. Y cualquier cosa que genere veneración, adoración o respeto o tiempo que le corresponde a Dios, Dios le llama idolatría. Paz de Cristo, hermano. Y parece sorprendente que hablemos de idolatría en medio de una iglesia cristiana evangélica donde no adoramos imágenes, pero que sí nos postramos y postramos nuestra vida ante muchas cosas y a veces sin siquiera darnos cuenta. Jacob no había salido con ídolos de allá de la casa de su tío Labán, pero sin darse cuenta, Raquel, su esposa, la amada, la que él quería, por la que había trabajado 14 años, Raquel sí se robó los ídolos de su padre. Sin que Jacob se diera cuenta, fue y agarró todos los ídolos que tenía y que adoraba a Labán y los escondió y se los llevó con ella. Y es cuando yo leía esta parte de la historia, me ponía a pensar en cuántas cosas de nuestra familia pasada, cuántas cosas que aprendimos de nuestros padres, de nuestros ancestros, costumbres, hábitos, actitudes de nuestra familia pasada, nos trajimos a nuestra familia. Cuántas cosas que antes hacíamos y practicaba nuestra familia, nos trajimos sin darnos cuenta. Y Jacob no se dio cuenta que Raquel se había traído los ídolos de su padre, que esa idolatría que su padre le había enseñado a Raquel, Raquel se la había traído a su familia. Y dice la palabra de Dios que cuando Labán fue como de costumbre, después de que Jacob se fue con toda su gente, dice que Labán regresó a adorar sus ídolos, y cuando abre ahí el nicho donde los tenía, oh sorpresa, no había nada, hasta las velitas se había llevado. Estaba solo. Y entonces dice: mira, todavía que me quitó 2 hijas y me quitó ganado y me quitó servidumbre, todavía se llevó mis ídolos, y arranca detrás de Jacob, que apenas iba por ahí cruzando, ¿verdad?, la cuadra, y le dice: Jacob, ¿por qué me has hecho esto? ¿Que no quedamos tú y yo en paz? ¿Que no te dejé salir con todo lo que te llevaste de aquí, incluidas mis hijas, y todavía te llevas mis ídolos? Y Jacob le dice: yo no me llevé nada. Y fue sincero, él no se había llevado nada. Y no sabía que Raquel se había llevado los ídolos, y dice que Raquel los había envuelto en un manto allí y se sentó arriba de ellos en el camello donde iba. Se los puso abajo, y cuando Labán empezó a buscar por todo el campamento de Jacob, todo lo que llevaba, y llega con Raquel y le dice: a ver, Raquel, tú te llevaste mis ídolos. Y dice: yo no me llevé nada, padre, no me puedo levantar porque ando enferma. Y se llevó los ídolos de su papá, y Jacob no se dio cuenta. Cuántas cosas han llegado a nuestra familia y como padres han entrado a las casas, han entrado a nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta. Cuántos ídolos están en nuestra propia casa y nosotros no los hemos visto. Pero llegó el momento, en algún momento Jacob los encontró.
En algún momento Jacob descubrió los ídolos de Labán que Raquel se había llevado, y a lo mejor en el momento se molestó y le dijo: Raquel, con razón tu papá nos correteó. Pues si tú te trajiste los ídolos, y Raquel le dice: mira, es que yo ya estoy muy acostumbrada a esto y sentí que si no me los traía íbamos a quedar desprotegidos. Y ahí se hicieron a lo mejor de palabras un rato, pero con el tiempo Jacob comenzó a tolerar los ídolos de Raquel. Paz de Cristo, hermano. ¿Cuántas cosas que te diste cuenta que entraron a tu casa cuando las descubriste, te molestaste, pero después las comenzaste a tolerar y hasta tú te encaste? Hasta tú las adoptaste y les empezaste a entregar tu tiempo. Y aunque dentro de ti aún hay una voz, dentro de ti aún hay una vocecita que te dice: eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Cada vez esa voz se vuelve más débil y más difícil de escuchar. Y miras a tus hijos y dentro de ti sientes esa molestia, pero terminas por tolerar y ya no dices nada, ya no les estorbas, ya no haces juicio sobre tu casa, te quedas callado. Jacob comenzó a tolerar los ídolos, pero tuvo que llegar a ese punto crítico en la vida para que él tomara una decisión y dijera: ya no más. Traigan todos esos ídolos, traigan todo eso a lo que le están prestando la adoración, el tiempo y la devoción que solamente le pertenecen al Dios que adoramos. Traigan todo eso y quitémoslo de delante de nosotros. Quitémoslo de delante de Dios, hermano. Es tiempo de ser muy sinceros. Decía el domingo pasado que la tercera generación es la que descubrió el engaño y descubrió la hipocresía de sus padres. Descubrió que su cristianismo era solo de palabras. Descubrió que su vida cristiana se resumía solamente a los domingos por la mañana. Y descubrieron el engaño de sus padres y decidieron abiertamente no seguir al Señor. Si no queremos que nuestra generación después de nosotros no conozca a Dios y decida abiertamente no seguirle, tenemos que dejar de ser hipócritas y empezar a aceptar que hay ídolos en nuestras casas, que hay cosas a las que le prestamos más atención que a Dios, y que todo eso tiene que salir. Es hipocresía venir el domingo aquí y decirle al Señor: tú eres todo en mi vida, tú eres todo para mí, siempre pienso en ti, siempre pienso en tu presencia, cuando de lunes a viernes es en lo último que pensamos. No le prestamos nada de tiempo. Le prestamos más tiempo a la televisión, le prestamos más tiempo al internet, a las redes sociales, a nuestro trabajo, a nuestros compromisos, a nuestros hobbies. Le prestamos más tiempo a mucha gente y a muchas cosas, tiempo que deberíamos de darle en devoción a Dios. Y venimos aquí y decimos que somos siervos de Jesucristo. Hipocresía. Pero es tiempo de tomar una decisión sincera y decir: no más ídolos en mi casa. Todo aquello que le esté quitando tiempo que a Dios le corresponde tiene que salir de aquí. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, papás. Todo lo que no sea, que no le rinda culto a Dios, y todo aquello que le esté robando tiempo y devoción a Dios, tienen que salir de mi casa. Si yo quiero regresar a Betel, esto no es obligatorio, pero sí es un requisito para poder restaurar la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Jacob decide tomar autoridad sobre su familia y ponerle fin a todo aquello que no le daba gloria a Dios y que le estaba robando el lugar que él tenía en su casa. Segundo requisito, segunda cosa que Dios le pide a Jacob con su familia: purifíquense. Purifíquense. Es la segunda orden que Dios le da, que Jacob le da a los suyos. Para el creyente, esto implica la confesión de pecados. No hay otra manera mejor que limpiarnos que confesar. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, entonces podemos estar limpios. No hay otra manera, hermano. Justificarte no te limpia. Echarle la culpa a otro de lo que tú haces no te limpia. Renegar, culpar,
Tratar de esconderlo para que nadie se dé cuenta no te limpia, hermano. La Biblia dice que hay una sola manera de ser limpio: la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Pero para que eso suceda, tiene que haber una confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados. El creyente debe de tomar en serio el problema del pecado en su vida y en su familia, y es necesario enfrentarlo. Por más que sepamos que somos hijos de Dios, también somos humanos, somos débiles y somos imperfectos. Y de ahí nace nuestra necesidad de limpieza y de purificación, que solo podemos obtener confesando a Dios nuestros pecados. Si queremos que nuestra casa esté limpia, tenemos que llevar a nuestra familia a un arrepentimiento sincero, genuino, porque todos nos equivocamos, porque todos hemos cometido errores, todos hemos pecado continuamente y todos necesitamos arrepentirnos de nuestro mal. Porque a veces como padres somos muy buenos para hacerle ver a nuestros hijos y a nuestra esposa, ¿verdad?, lo que está mal en ellos, o como esposa es muy buena para echarle al marido cuáles son sus pecados, cuáles son sus errores, pero somos muy malos para confesar los nuestros, sobre todo cuando nuestros hijos están presentes. No queremos reconocer que nos equivocamos. Creemos que vamos a perder autoridad, sin darnos cuenta que autoridad es lo que menos tenemos ahora, porque nuestros hijos saben en lo que fallamos, pero nosotros no lo reconocemos. Paz de Cristo, hermanos. Purifíquense, límpiense, llevemos a nuestra familia a un tiempo de confesión, a un tiempo de arrepentimiento. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta parte nos incumbe a todos. Es necesario confesar los pecados que hemos cometido también contra nuestra familia, hermanos. Aceptar nuestros errores y buscar el perdón de Dios, y buscar el perdón también de los que están con nosotros en nuestra casa. Muchas veces para nosotros como padres es difícil pedir perdón a nuestros hijos. Es muy difícil reconocer nuestros errores del pasado y nuestros errores del presente, pero ese es un excelente primer paso para generar la reacción correcta. Yo como padre debo ser el primero en arrepentirme y en confesar mis pecados, porque cuando yo lo hago, entonces promuevo que también mi familia lo haga. Tengo que empezar a quitarme ese traje de superhombre, que yo no me equivoco, yo todo lo que digo está bien y todo lo que hago está bien, los que se equivocan son ustedes, y empezar a reconocer que fallamos continuamente y confesar los pecados al Señor juntamente con mi familia, y reconocer que hemos fallado es la única manera de quedar limpios, hermano. Justificarte no te va a ayudar, esconder tus pecados no te va a ayudar, porque de Dios no podemos esconder absolutamente nada. La única manera de quedar completamente limpios es la confesión, pedir perdón a Dios y a nuestra familia. Que esas rencillas entre hermanos, esas rencillas padres con hijos, tienen que terminar, tienen que acabar, tiene que haber perdón. Si decimos que el amor de Dios está en nuestras vidas, no podemos vivir enemistados los unos con los otros. Todas esas enemistades, todos esos pecados, todos esos errores evitan que la presencia de Dios se manifieste en nuestras casas. Todo eso tiene que acabar. Límpiense, limpiémonos. Y el tercer requisito que Dios le pide a Jacob para su familia, les dice: cámbiense de ropa, saquen los ídolos, purifíquense sus cuerpos, sus vidas, y luego cámbiense la ropa. Esa es la tercera indicación, y consistió en deshacerse de las vestiduras viejas. Y en la Biblia, hermano, la ropa es el símbolo de lo que nosotros proyectamos hacia afuera, el atavío, lo que nos da a reconocer hacia afuera, es decir, lo que nos define. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras actitudes son representadas en la palabra de Dios por las ropas. Y el Señor le dice: cámbiense las ropas, cámbiense el atavío,
cámbiense el atuendo, cambien sus actitudes. Aquello que los define, aquello por cómo son conocidos, tiene que cambiar para que reflejen claramente a quién le pertenecen. Para que su exterior refleje con claridad a quién le pertenecemos nosotros. Fíjese lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Sabe? Durante mucho tiempo hemos utilizado este pasaje para decirle a la gente que no puede ponerse un vestido que le cueste. Que le hemos dicho a la gente este texto y lo hemos usado para decirle a la gente que no se peine, que no debe hacerse peinados o que no debe de usar ningún tipo de adorno en su cuerpo. Pero sabe, ese no es el fondo de esto. Si usted lo lee con atención, lo que menciona aquí es de qué depende tu belleza, de lo externo o de lo interno. ¿De qué te vistes? ¿Qué es lo que te define? Y Pedro lo que dice aquí: no dejes que lo de afuera te defina. No es que sea bueno, no es que sea malo, no es que no debas ponerte esto, no debas ponerte el otro. No, que no te defina. No te preocupes tanto por lo externo como te debes preocupar por lo interno, porque tus actitudes son lo que realmente te define delante de Dios. Eso es lo que dice quién eres. Lo que está afuera no te define, hermano, ni para un lado ni para el otro. Ni aunque te pongas esto o aunque no te lo pongas, eso no debe definirte. Un cristiano no debe definirse solo por la forma en que se viste. Eso es muy limitado. Cualquiera puede vestirse como un cristiano. Ahorita podemos agarrar a alguien que esté definido como que se viste como no cristiano y lo vestimos de cristiano ahorita, pero eso no lo hace cristiano. Puedes vestirte como se supone que debe vestir un cristiano, pero eso no es lo que te define. Cuando la gente te conoce se da cuenta que de cristiano no tienes más que la ropa, hermano. Habla de los hábitos, habla de lo que a mí me define, lo que me hace resaltar delante de los demás. Un cambio de actitud. Debemos llevar a nuestra familia a una firme decisión en cuanto al cambio de actitud. Es necesario, padres de familia, que nos sentemos con nuestra casa y les digamos: hay muchas cosas que tienen que cambiar porque no reflejan que esta casa es una casa de cristianos. Paz de Cristo, hermano. Muchas palabras, muchas actitudes, muchas costumbres, muchas cosas que hacemos y otras que no hacemos y deberíamos hacer. Todo eso tiene que cambiar. Cambiémonos la vestidura. Aquello que nos define debe de ser correcto y debe de demostrar que Cristo vive en nuestros corazones. Saquen los ídolos, todo aquello que le roba el espacio a Dios. Purifíquense, límpiense a través de la confesión de pecados sincera y esa búsqueda del perdón de Dios sincera y apasionada, y cambien sus vestiduras. Ya no sigan comportándose. Si dicen que son hijos de luz, entonces pórtense como hijos de luz, porque de otra manera no vamos a poder restaurar la presencia de Dios, hermano. Así nos derritamos en el suelo llorando, clamando. Así nos la pasemos todo el día orando al Señor. La presencia de Dios no se va a restaurar en nuestra casa hasta que no hayamos quitado aquello que le estorba a Dios en nuestra vida, hasta que no hayamos confesado nuestro pecado y hayamos dejado de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Quiten los ídolos, límpiense y cambien sus vestiduras. Y Jacob lo hizo así. Levantó a su familia. Tal vez los hijos de Jacob le dijeron: ay, ahora sí. ¿Desde cuándo? Ahora sí quieres ser el papá. ¿Dónde estabas cuando violaron a nuestra hermana, verdad? ¿Qué estabas haciendo tú que ni cuenta te diste que la niña se salió? Ahora sí quieres venir a amarrarnos las tuercas cuando ya nosotros hicimos justicia porque tú no la quisiste hacer, porque no fuiste lo suficientemente valiente, y ahora sí quieres venir a poner las cosas bajo control. ¿Quién te crees, Jacob? ¿Quién crees que eres?
Y tal vez vas a recibir muchas quejas de tu familia, hermano. Cuando tomes la decisión y le digas, mi casa tiene que volver al Señor y vamos a buscar a Dios, no va a faltar quien te diga, ¿y tú quién eres? Pero Jacob no los escuchó. Jacob les dijo, ustedes no me hicieron caso cuando fueron a matar a los moradores de Siquem, ni siquiera me consultaron. Yo no tengo que consultarles a ustedes, soy su padre. Dios me puso a mí como cabeza de esta casa y es tiempo de que tome mi lugar. Y Jacob lo hace así. Y los resultados los podemos ver allí en los siguientes versículos. En el capítulo 35, del 5 al 7, dice, cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Luz, es decir, a Betel, ciudad que está en la tierra de Canaán. Y Jacob edificó un altar y a ese lugar lo llamó el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Muchas cosas empezaron a cambiar. Mientras antes la familia de Jacob estaba en riesgo de muerte y estaba en vergüenza y estaba en oprobio, cuando Jacob se decidió a regresar a su familia al temor de Jehová, entonces Dios comenzó a transformar todas las cosas a su alrededor. Y podemos resaltar 3 resultados. Uno de ellos, que Jacob pudo llegar a Betel. Antes estaban rodeados por los pueblos vecinos y no se podían mover. No podían moverse de allí porque estaban amenazados de muerte. No podían ponerse a levantar el campamento porque podían llegar de improviso sobre ellos. ¿Cuántas cosas, hermano, hay en tu vida que te producen temor y no te puedes levantar y no te puedes mover y sientes que tu familia está estancada, tus hijos no quieren saber nada de Dios, no puedes hacer nada, no avanzas? Cuando te decidas a llevar a tu familia a la presencia de Dios, no habrá quien te pueda hacer frente porque Dios estará contigo. Jacob pudo salir de allí, pudo levantarse, pudo avanzar. Esa situación en la que vives en tu familia, que sientes que nunca se va a solucionar, que tienes años batallando con tu hijo, que tienes años batallando con tu esposa, que tienes años batallando con tu esposo, cuando puedas llevar a tu familia a la presencia de Dios, estarás listo para avanzar hacia aquello que creías que era imposible. Jacob pudo levantarse y cuando llegó a Betel, edificó un altar al Señor. Y el altar es un lugar permanente de adoración. Sabes, cuando tomes la decisión de llevar a tu familia a su presencia, podrás convertir a tu casa en un lugar de adoración a Dios. Y eso tiene muchas ventajas, porque la presencia de Dios permanece allí en el altar. Puedes hacer que la presencia de Dios esté siempre firme, sólida en tu hogar. Y dígame si usted no quiere eso. Todos queremos que la presencia de Dios viva con nosotros. Para que puedas tener la presencia de Dios viva en tu casa, necesitas construir un altar. Cuando Jacob tomó la decisión, construyó un altar en Betel. Y entonces toda su casa pudo adorar al Señor. Aún y aquellos que antes se resistían, aún y aquellos que antes no querían saber nada, se tuvieron que postrar ante el altar de Jehová. Y por último, la familia se liberó del ataque. Quedaron libres del ataque. Hermano, tenemos que ser conscientes que el día de hoy la familia está en riesgo de ser atacada por todos lados. En los medios de comunicación, en las escuelas, el mismo sistema educativo está amenazando la integralidad de la familia. Nuestra familia, nuestros hijos están en riesgo. Todos estos días que he estado pensando en esto y pienso en mi hija, que ya el año que entra le va a tocar ir a la escuela, y digo, Señor, ayúdame, porque no sé a lo que ella se va a enfrentar, pero si tú me ayudas, ella va a estar lista para todo lo que pueda escuchar allá y va a poder discernir lo que es correcto y lo que no es. Pero eso lo tenemos que lograr allí en el altar de nuestra casa, hermano. Allí en el lugar donde tú puedes enseñarle a tus hijos lo que es verdadero, para que cuando la mentira venga, ellos puedan identificarla y huir. Para que tu familia ya no esté bajo ataque.
para que te evites ese riesgo de que después, ¿qué le pasó a la niña? ¿O por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió el otro? Porque no lo advertiste. Porque cada quien anduvo por su lado, porque nunca se acordaron de Dios. Sí, venían a la iglesia y esperabas que porque lo llevabas 2 horas a la iglesia, él se iba a convertir en un fiel seguidor de Jesucristo. Hermano, las cosas no funcionan así. Es ahí en tu casa donde el Espíritu de Dios necesita empezar a trabajar con tu familia. Hermanos, quiero cerrar esta reflexión haciendo un llamado para que como familia regresemos a Betel. Dios quiere que llevemos a nuestra casa, Dios quiere que llevemos a nuestra familia a su presencia, que retomemos nuestra autoridad como padres y hagamos que su gloria resplandezca en nuestros hogares. Allí es donde el avivamiento va a comenzar. ¿Alguien quiere regresar a Betel?